Ahí está. Ahí ven, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ah, Sí. ok. Entonces, no sé por qué no aparece ahí el título, es lo que quería. Pero es una estructura que decíamos que mejora la velocidad de las operaciones. ¿Qué operación es el X0 Update Delete? Es una estructura de datos que realiza un ordenamiento de los registros tuplas en las tablas. También podemos tener sobreindexación. ¿Qué es la sobreindexación? Es cuando tenemos más índices de los que necesitamos. Y eso es muy común. Acuérdense que estamos hablando de temas de performance. Entonces es común que tengamos muchos índices. Si yo tengo muchos índices, principalmente me afectan las operaciones de insert, update, delete, porque tengo índices que no utilizo. Ahora que hemos comentado, pues sonaría pues es una estructura de datos, es almacenamiento, entonces lo que estoy diciendo es estoy guardando más datos que no estoy utilizando, mi base de datos es más grande. Entonces, si bien los índices nos ayudan mucho, lo que se recomienda es, pues deberíamos de tener los índices que necesitamos, los índices que yo necesito. ¿Ok? Entonces, tenemos dos tipos de índices. Tenemos un índice físico y n índices lógicos, ¿no? Ah, miren, aquí está el arbolito. Déjenme ver. Me he apuntado. Lo que decíamos es, yo tengo un nodo raíz y voy a dividir los datos, ¿no? Aquí ya depende del algoritmo o del manejador. De hecho, parte de la eficiencia o la diferencia entre un manejador y otro, un software y otro, tiene que ver con estos algoritmos, cómo los tienen implementados. Entonces, típicamente hacen árboles binarios, 50 y 50% de los datos. De tal manera que cuando yo hago un select de que quiero buscar todos los datos que pertenecen o que tienen el campo 1 con López, entonces me iría en este caso del lado, ¿qué lado lo ven ustedes? Igual del lado izquierdo. Entonces me iría del lado izquierdo a buscar los López dentro de este conjunto de datos. Y si observan, descarto ya los demás. Entonces los demás ya ni los tengo que buscar. Entonces automáticamente acelero la búsqueda. Y obviamente aquí tengo más ramitas, ¿no? Entonces el árbol continúa, vuelvo a particionarlo y digo, bueno, ahora de la A a la L, pues será de la A a la F y de la F a la L. Y entonces sigo descartando ese 50% de datos y así es como aceleran las búsquedas o hacen las búsquedas y son más rápidos. Entonces sí es súper, súper importante. Solo tenemos dos índices, dos tipos de índices, los índices físicos y los índices lógicos. ¿Por qué será hay que dice que tenemos un índice físico y n índices lógicos? ¿Por qué solamente tengo un índice físico? ¿A qué se referirá? ¿Es cómo está almacenada la información? Es como está almacenada la información, exactamente. Entonces, como ya dijimos, el índice es una estructura de datos adicional. Los índices son por tablas, ¿no? Los creamos por tablas. Entonces, el índice es una estructura de datos adicional a mi tabla, a lo que ya tengo creado. Entonces, el índice físico quiere decir que voy a ir a ordenar esos datos y así los voy a guardar en el disco duro. Acuérdense que al final es disco, ¿no? Es disco duro. Entonces, el índice físico corresponde a cómo voy a almacenar los datos en el disco duro, guardados ya ahí. ¿Se acuerdan? ACID, bueno, también está durabilidad, persistencia de datos, cómo están en el disco duro. Ese es mi índice físico. ¿Por qué solo hay uno? Pues porque solo tengo un disco duro.
Esa es fácil, ¿no? O sea, no puedo tener más, ¿no? Los datos al final caen en el disco duro, en una partición del disco duro, solo en una partición. O sea, no hay de otra, ¿no? Lo que decíamos, no hay multiverso, ¿no? Solamente están guardados en un espacio, en una localidad de memoria en el disco duro. Entonces, por eso es que solo tenemos un índice físico. Un índice físico. Siempre les hago también la analogía imagínense una lista, ¿no? De alumnos, ¿no? Que decíamos. Si yo tengo la lista y les digo, si yo les dijera, escriban su nombre, ¿no? Aquí, pues ese sería un índice físico, ¿no? Donde ponen su nombre en una hojita y ya tienen un orden, no sé, cómo llegaron, como por apellidos, no sé. Entonces, como se anotaron, así están en la hoja. Ese es mi índice físico. Y solamente hay una, pues sí, porque solo hay una hoja, ¿no? No puedes tener tu nombre repetido, ¿no? En varios lugares, ¿no? O en varias hojas. Solamente tengo uno. Y tengo n índices lógicos. ¿Qué son los índices lógicos? También son estructuras de datos, solo que los índices lógicos están ligados al índice físico y me sirven para hacer otro tipo de ordenamientos. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en Teams, ustedes ven a los usuarios, ¿no? Que están conectados. Sí. Y de hecho, si observan ahí, dice, ¿quién está en la reunión? Y pues ahí están, de hecho, están ordenados alfabéticamente. Solamente tenemos ese ordenamiento, porque está así, ordenado alfabéticamente. Ese para nosotros sería el equivalente a mi índice físico. Así se conectaron, así están, así aparecen. Pero eso no quiere decir que yo no pueda generar otros ordenamientos. Entonces podemos decir, bueno, este es por nombres, ¿no? Vamos a ordenarnos por apellidos. ¿Lo podemos hacer? Sí. Yo no les voy a cambiar como aparecen aquí en la reunión, pero sí puedo empezar a decir, a ver, ¿quién empieza su apellido con A? Yo. Ok. ¿Quién empieza con B? Con C, con D. Y entonces empezarlos a ordenar, dirían algunos, como virtualmente, ¿no? Entonces yo puedo hacer muchos ordenamientos. Es más, si tomáramos nuevamente estos datos de aquí del Teams, yo podría decirles, oigan, vamos a ordenarnos por estaturas. Pues empezaríamos a decir, a ver, ¿quién mide 1,50? ¿Quién mide 1,55? ¿Tú cuánto mides, no? Hasta que nos ordenemos. Y eso no quiere decir que tenemos que cambiar el orden de cómo aparecen aquí en Teams. Nos podemos ordenar por distancia, ¿no? A ver, de cuántos kilómetros estás de distancia o lejos de la escuela. Y entonces alguien dirá, pues yo vivo al ladito de la escuela, entonces él será el número 1. Y alguien dirá, no, pues yo vivo hasta Texcoco. Seguramente va a ser el último de la fila. Pero es otro ordenamiento, ¿no? Podríamos decir, oigan, vamos a ordenarnos por, no sé, por promedios, ¿no? A ver, y empezamos otra vez a ver cuál es tu promedio, cómo saliste en la escuela, etcétera. Entonces, yo puedo crear muchos ordenamientos. Así como en un libro, yo puedo tener muchos índices, solo las páginas están o los temas están en un estricto orden. Sería lo mismo. Cuando estamos hablando de cómo están los datos en el disco duro, índice físico, y solo hay uno. Cuando estamos hablando de, bueno, pues nos podemos seguir ordenando de otras maneras, índices lógicos, y puedo crear n. Bueno, n es entre comillas, ¿no? Pero porque depende del manejador.
aunque la mayoría les deja crear muchos, ¿no? O sea, creo que es 256 índices por tablas. O sea, son un chorro, ¿no? De índices. Imagínense una pobre tabla que tiene 5 campos. ¿Para qué le voy a crear 256, no? Pero, pues de hecho, si le creara muchos índices a esa tabla con 5 campos, estaríamos hablando de una sobreindexación. O sea, tengo más índices de los que necesito. ¿Cuál es el problema de tener más índices o de la sobreindexación? Performance. En operaciones, insert, update, delete. Se van a hacer operaciones. Mi update va a ser más lento. Y ahora lo entendemos porque tengo que ir a ordenar físicamente los datos. Por eso es que serían más lentos. Por eso, de aquí que algunas veces algunos desarrolladores dicen, no le pongo índices porque si no es más lenta cuando hago el insert. Pues sí, sí es cierto. O sea, el insert lo hace rápido si no tengo índices. Pero por el otro lado, el select va a ser más lento si no tengo índice. Entonces sí hay que buscar ahí un punto de equilibrio, ¿no? Entre uno y otro. Y miren, el último punto dice el índice clúster. Bueno, no sé si dije, pero el índice físico en los manejadores típicamente los podemos identificar o les llaman índices clúster. Clúster que viene del inglés de agrupamiento, racimo, esa es la idea, ¿no? Voy a agrupar los datos con los parecidos, ese es el punto. Entonces, al índice físico típicamente le llaman clúster y a los índices lógicos, pues les llaman índices o non-cluster, ¿no? De hecho, les llaman en algunos. Pero básicamente son esos, ¿no? El unique, por cierto, no es propiamente un índice, ¿no? El unique se parece más a una llave primaria, pero tampoco es llave primaria. El unique es para decirnos, no puedes repetir el dato, ¿no? Son datos únicos, ¿no? Como tal. Entonces, no necesariamente es un índice. Y otro tema importante que dice el índice clúster, que sería nuestro índice físico, corresponde a la llave primaria. Y miren, otra vez ya empezamos ahí a cerrar la pinza. La importancia de seleccionar bien la llave primaria. No es solamente diseño de normalización. Ahora lo estamos ligando a índices que tiene que ver con performance. La llave primaria en la mayoría de los manejadores corresponde al índice físico. De hecho, algunos manejadores como SQL y Oracle lo tienen por default, que la llave primaria es un ordenamiento físico. Es el índice clúster. Y ahora que lo hemos comentado, nos hace sentido que la llave primaria es el campo que dijimos o cuál dijimos que debería de ser la llave primaria, el campo más consultado. O sea, es el campo donde voy a hacer más consultas, donde voy a buscar. Entonces sí sonaría que la llave primaria es el campo más utilizado a través de esa llave o de ese campo debería de ordenar mis datos físicamente. ¿Por qué físicamente me interesa ordenarlos así? Porque es acceso a disco. Y si ya están ordenados, lo voy a hacer más rápido. Ese es el punto. Todos los demás índices sí me sirven, pero están basados en la llave primaria. O más bien, perdón, en el índice físico. Entonces, de ahí es importante seleccionar súper bien
ese índice, esa llave primaria. Algunos manejadores de bases de datos, hoy en día, las últimas versiones o los más modernos dirían, ahora nos están diciendo que pueden crear más de un índice clúster. Más de un índice clúster. ¿Qué creen que estén haciendo? ¿Cómo es eso posible? Si ya dijimos el disco duro, pues es el disco duro. ¿Cómo podría yo tener más de un índice clúster? Piénsenle, ahorita me dice. Entonces, por ejemplo, acá tengo mi tabla empleados. Yo voy insertando los registros, ¿no? Tal cual. Recordemos que mi manejador de base de datos al final termina en un disco duro. En un disco duro. Entonces, cuando yo inserto estos datos, si yo no tengo ningún índice, los va a insertar, los va a guardar en el disco duro así tal cual como van, ¿no? O sea, como yo los inserté, ¿no? Por ejemplo, aquí 10, 20, 22, 40, 25. Así tal cual los voy insertando. Pero cuando yo hago un ordenamiento, lo que debería de ver es que me doy cuenta que el 22 va antes que el 25. Entonces, físicamente los voy a cambiar de lugar, ¿no? En el disco duro. Eso es lo que hace mi índice físico, mi índice clúster. Entonces, que yo inserto un valor y tengo que reordenarlos en el disco duro. Por eso es que es más lento. Y por eso es que nos conviene insertar los datos en orden, pero pues eso no siempre es posible, porque al final corresponde al disco duro. Entonces, físicamente, lo que va a hacer es que cuando yo inserte o le haga el update a este dato y diga este debería de ser antes de, lo tengo que cambiar. Lo cambian. Es eso. Por el otro lado, ¿qué hacen los índices non-cluster? Los índices non-cluster, pues lo que nos dicen es, voy a basarme mi ordenamiento, puedo hacer varios ordenamientos, voy a basar mi ordenamiento, no sé por qué estamos, en la llave primaria o en el índice físico. ¿Para qué? Para que sea más rápido. Entonces, sigue siendo una estructura de almacenamiento, les digo que no vemos, más o menos para que tengamos una idea, generan algo así, un ID, ¿sí? Y ponen la dirección de memoria de donde está el dato. Entonces, usan nuestra llave primaria, ponen la dirección de memoria y los índices lógicos hacen referencia al índice clúster, que es ese ordenamiento. Por eso es que entonces, si yo tengo muchos índices, tengo que ir a estarlos reordenando todos. Cada que hago insert, update, delete. ¿Me ayuda en el select? Sí, sí me ayuda, porque lo hace más rápido. O sea, de hecho, me convendría tener muchos índices, pues para que todas mis consultas fueran más rápidas. Pero ¿qué creen? Que si pongo muchos índices, mis operaciones de modificación de datos, insert, update, delete, se pueden ver afectadas drásticamente. Nuevamente, es una balanza, ¿no? Luego vamos a ver cómo podemos identificar si se están o no usando estos índices, ¿no? ¿Cuál es el índice que nos conviene o no? Muchas
muchas veces son pues ya más de manera intuitiva, ¿no? Por ejemplo, el índice que debería de poner, ya dijimos, es de la llave primaria, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siempre hago, dame tu número de cuenta, select datos del alumno from alumno, el número de cuenta es tal. Dame tu número de empleado. Dame tu ticket, ¿no? De tu orden de compra. Entonces, eso nos puede dar ya una idea muy clara de por dónde deberían de ir esos índices. ¿Ok? ¿Dudas? Ah, ya sé. Dudas que no sea lo que yo les pregunté, ¿no? Pues luego me hacen trampa. Les digo dudas y dicen, sí, ¿cómo puedo tener un... ¿Por qué pueden tener más de un índice clúster los manejadores? Me suena así como a Harry Potter, no uses mis encantamientos. No uses mis propios encantamientos. Algo así era la frase, ¿no? Sobre mí. Entonces, bueno, como me preguntaron, ¿cómo pueden los manejadores de bases de datos decir que hoy en día algunos dicen que pueden crear más de un índice clúster? Si ya dijimos que el índice clúster es un índice físico. ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué creen que estén haciendo los manejadores? Bueno, el software, los fabricantes, para decirnos que pueden crear más de un índice clúster. ¿Que nos conviene? Sí. Acuérdense que sí nos conviene porque es un ordenamiento físico en el disco duro. Entonces, sí nos conviene. Pero ¿cómo le estarán haciendo? ¿Qué están haciendo? Además, ya dijimos, pues físicamente, pues tampoco podemos estar, o sea, nuestro dato no puede estar eh, físicamente en varias localidades de memoria, ¿no? O sea, nosotros, pues yo estoy aquí, ustedes están en su casa y físicamente no están en otro lugar, ¿no? O sea, no están en el partido de fútbol, ¿no? No están con sus amigos. O sea, físicamente están en un lugar, ordenamiento físico, clúster. Lógicamente, non-cluster, pues ustedes a lo mejor están aquí conectados, pero pues están platicando o jugando o viendo una serie, ¿no? Ese es otro ordenamiento. Lógicamente podemos hacer otras cosas, ¿no? Tenemos otro ordenamiento. Pero hoy los manejadores están creando más de un índice clúster. ¿Qué estarán haciendo? Replicando. Replicando, exactamente. Ya no nos lo ponen o no lo tengo que hacer yo como DBA. Internamente, o sea, como no es posible, internamente lo que hacen es copiar los datos en otra parte del disco duro, así tal cual. Entonces, cuando yo hago un insert, van y lo insertan en una parte del disco duro y insertan en otra parte del disco duro.
Entonces, lo tienen duplicado. Sí, exactamente. Pero hay una pequeña diferencia. Sí están replicando o copiando estos datos, pero ellos se encargan de la consistencia, ¿eh? O sea, sí estamos hablando de, replicación o repetir datos, pero esta repetir datos es de almacenamiento, obviamente, requiero más espacio, pero ellos se encargan de garantizarnos que el dato es el mismo en todos los lugares donde lo están guardando. Ese es uno de los problemas, ¿no? Que dijimos de la repetición de datos. Entonces, sí repiten datos, pero quien controla la consistencia de esos datos es el mismo manejador de base de datos. Entonces, de alguna manera, pues estamos cubiertos, ¿no? Con esa parte. No es lo mismo que nosotros estemos repitiendo datos por todos lados y que no tengamos implementados mecanismos para garantizar la consistencia de datos. ¿Ok? Entonces, sí, nos pueden ayudar. ¿Dudas de los índices? No. Y es súper, súper importante para nosotros los índices. De hecho, no me la tomen a mal, pero yo creo que los índices son nuestros mejores amigos. En verdad, o sea, ha habido casos, pero casos, donde nos dicen, mi base de datos está lenta. Acuérdense que ¿qué implica que una base de datos esté lenta? Que en principio podríamos decir, necesito más hardware, ¿no? Necesito cambiarlo. Algunos hasta llegan a decir, es que es porque esta base de datos es muy chafita, ¿no? O sea, imagínense Oracle, ¿no? SQL, que digan que no sirven, o sea, está así como el de no inventes, ¿no? Entonces, algunos dicen, es que ya no aguanta esta cantidad de registros, es que hay que migrarnos a otro manejador más potente, ¿no? Luego me hacen preguntas, ¿no? Así como el de, oye, ¿y tú qué manejador nos recomiendas? Pues ya lo dijimos, todos están basados en álgebra relacional, en el modelo relacional. Entonces siempre les digo, pues el que se adecue a tu presupuesto. Entonces, perfectamente MariaDB, a algunos no les gusta el open source, ¿no? Sí, tienen algunas cosas, ¿no? Que no han desarrollado, ¿no? Pero al menos para lo básico, yo les diría, casi es indistinto, todos son buenos, porque todos están basados en el modelo relacional. Entonces, cuando me preguntan qué manejador, pues yo siempre les digo, pues el que dé tu presupuesto, ¿no? O sea, Oracle, ¿no? Decíamos, si lo leen al revés, pues ya saben, ¿no? Lo que dicen, ¿no? Entonces, Oracle, pues sí, tiene muchas características, muchas monerías, diría, ¿no? Es maravilloso y si es cierto, puedes replicar, hacer respaldos, crear roles, o sea, sí tiene muchas funcionalidades que a lo mejor no encontramos en otros manejadores, pero tiene un sobreprecio para eso. Tengo que pagar una licencia, la licencia es muy cara, luego te cobran, ¿no? Así casi de, pues ¿quieres eso? Te cobro más, ¿no? Y entonces terminas pagando más y luego peor, terminas pagando por cosas que no usas, ¿no? Por ejemplo, otro que me acordé, SQL Server tiene un add-in para Machine Learning, ¿no? Ya, para Python, ¿no? O R, que no me acuerdo. Y está súper bien, ¿no? O sea, ya puedes poner tu código de R en la base de datos. Pero si yo no hago ciencia de datos, pues ¿para qué lo quiero? ¿Para qué voy a pagar más? Bueno, creo que ese no cuesta más, pero ¿para qué lo quiero? Entonces sí hay algunos que tienen más funcionalidades, pero no siempre quiere decir que yo necesito, ¿no? Mi negocio necesita
Todo depende justamente de en qué etapa estoy de ese negocio, ¿no? Entonces, los índices, en verdad les digo, nos han llegado casos de mi base de datos es muy lenta, ya la tengo que cambiar, tengo que hacer una migración, etcétera. Y aparte, migraciones son carísimas, los que han hecho migraciones lo entenderán. Son carísimas, es mucho tiempo, es desgaste, bueno, luego lo vamos a ver también. Entonces, ya están a punto de migrar y cuando analizas, resulta de que hay áreas de oportunidad, ¿no? Ahora le llaman. Hay áreas de oportunidad en su programación. No tienen índices, hacen mal los joins, no tienen, todos los campos son varchar. Entonces, si le vamos sumando, pues sí, o sea, no hay base de datos perfecta que les aguante todo. En algún momento se satura, efectivamente. Y ha habido casos, les digo, que nos dicen que está lento, haces el análisis y todo, y resulta de que tienes una consulta, en verdad, una consulta que se tarda 10 minutos, que yo no sé si 10 minutos es mucho o poco. Una consulta que se tarda 10 minutos, se ha bajado a 20 segundos solo por agregarle un índice. Claro, el índice correcto. Agregando índices. Y entonces ya me ahorré que el disco, que la memoria, que cambiarme, que la migración, que la característica, etcétera, etcétera. O sea, sí hay casos así, a ese nivel, de mi consulta está muy lenta, pero es porque no tiene el índice correcto, el índice que necesita. Y cuando se lo pones, ya te das cuenta de, wow, esta es una maravilla. Mejor aún, el índice no tuve ni que rediseñar, ni que reprogramar, ni que borrar datos. Por eso les digo, es uno de nuestros mejores amigos, los índices. Lo único, no abusar, o sea, no sobreindexar. Si sobreindexamos, puede ser perjudicial. Ese es el otro punto, ¿no? Pero en términos generales, son una maravilla, ¿no? Y pues, digamos, el sacrificio pues es un poco más despacio, entonces tampoco no es... Y aparte, pues es más espacio, pero ya dijimos, el disco duro es barato, ¿no? Dicen, ¿cuánto cuesta el disco duro? Dijimos, 1 tera. Aparte la ventaja es que hay, digamos, marcas, ¿no? Entonces, Hay marcas. podríamos no comprar el más caro, pero sí como usted dice, el más funcional o de acuerdo a nuestro presupuesto y encargarnos nosotros con los índices de optimizar y que hagan como una sinergia, ¿no? Claro, sí, 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 ahí ya saben, les digo, empezamos a jugar con el presupuesto también. Y ya, y algunos tienen estrategias así como la parte crítica la pongo en disco de estado sólido, ¿no? Así súper rápido y demás. Y la parte ya más histórica, más de, pues esta, aunque el cliente se queje, pues lo pongo en disco baratito, ¿no? Empezamos a hacer esas combinaciones también. Entonces, sí, sí, o sea, el disco hoy relativamente es barato, se va a abaratar más, ¿no? Es por eso estamos guardando más datos, ¿no? Es lo que decíamos. Entonces, el sacrificio de crear índices, pues es el espacio, en realidad. Entonces, pues, no hay tanto impacto ahí y podemos ganar mucho, eso sí, mucho, mucho, ¿no? O sea, en verdad, ¿qué les puedo yo decir? O sea, muchos casos que se solucionan con índices. De ponle el índice adecuado. Claro, no es poner por poner, ¿no? Sino ponle el índice adecuado y miren, maravillas.
Maravillas. Procedimientos, funciones, triggers y vistas. Ah, ¿saben qué? No. Se los voy a dejar aquí para que en sus noches de insomnio que digan, ay, no tengo nada que hacer, se pongan a pensar, ¿cuál será la diferencia entre un procedimiento, un function, un trigger y una vista? Es más, yo no nada más diría eso. ¿Qué es cada uno de ellos? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el objetivo de cada uno de ellos? ¿Qué es un procedimiento? ¿Qué es una función? ¿Qué es un trigger? ¿Qué es una vista? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿No? Entonces, eso lo revisamos el jueves. Pero se los adelanto por si no se acuerdan. Es importante para nosotros. Y mientras déjenme, ahora lo encuentro. Esto no. Estábamos en su práctica 1, ¿no? Déjenme compartirles acá. ¿Se los subí? ¿Se los publiqué? Ya no sé. Sí, ya está en la plataforma. Sí. Ah, ok. Sí, ya Ok. está. Todavía no tiene fecha de entrega, ¿no? Pero ahorita entramos a cosas más tristes. Entonces, rápidamente nos habíamos quedado, bueno, uno, buscar hardware y software de 3 manejadores, y ahí me ponen pantalla, copy-paste, etcétera. Lo importante es que lo encuentren, ¿no? Número 2, no, eso sí no me pongan solo la liga, ¿no? Porque la liga, pues no, generalmente no le doy clic a las ligas, ¿no? Entonces más bien pónganme una pantalla, más fácil. Busca para 3 manejadores de bases de datos las versiones recientes. Aquí dijimos que hay una diferencia entre el manejador de base de datos y el software o interfaz gráfica que me sirve para manejar la base de datos, ¿no? Entonces, cada uno tiene su propia versión, ¿no? Dijimos, por ejemplo, Postgres, el manejador se llama Postgres, que va en la versión, ¿qué? 15 o 16. Y hay una versión o una interfaz gráfica que se llama pgadmin, que van en la versión 4, ¿no? Creo, o 5. Instala algún manejador de base de datos. Aquí sí ya tenían que instalar alguno. No necesariamente va a ser en el que tienen que trabajar. Ahora lo que me interesa es la instalación. En todos los manejadores, cuando los están instalando, que si hacen la instalación, les ponen el wizard o en setup, les ponen ahí next, 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 finish, básicamente, pero antes de darle el finish, en algunas pantallas o tienen opciones o parámetros que se pueden cambiar, ¿no? Algunos típicos, por ejemplo, les piden una contraseña, ¿no? Por ejemplo, un puerto, un directorio, ¿no? Otros les ponen, por ejemplo, el uso de memoria, otros les preguntan por funcionalidades, ¿no? O sea, ¿quieres que instale esto que les decía, ¿no? ¿Quieres que instale el add-in de R? ¿No? Entonces se puede seleccionar o no. Todos esos son parámetros de instalación, ¿no? Que nos cambian la configuración de nuestro manejador, ¿no? Aquí solamente les digo que identifiquen 4 de esos que se podrían cambiar. No es necesario que los cambien ahora, nada más que me digan cuáles se podrían cambiar, ¿no? 4 de ellos. Luego, punto 4 dice, identifica los servicios de 2 manejadores de bases de datos. Eso, si recuerdan, nos fuimos a algo que se llamaba servicios y ahí venía inclusive la ruta de instalación. Esto puede variar definitivamente dependiendo del manejador de base de datos. Entonces, hay algunos manejadores que solamente requieren de un servicio y hay otros manejadores que tienen más de uno, ¿no?
Y déjenme, no, espérenme. Quitar esto, a poner todo. Um, mm, mm. Ahí ven, sí, ¿verdad? Sí, se ve. Entonces, decíamos, vienen los servicios, acá los pueden identificar, tienen Postgres, bueno, por ejemplo, yo tengo Postgres, tengo MariaDB, tengo SQL, no, SQL, ¿no? Y ahora voy a abrir no, pero no sé, ¿dónde está? Voy a abrir SQL. Me cuento. Algo le pasó. Acá está. Pues voy a abrir SQL. Dice el punto, bueno, lo de los servicios ya lo habíamos visto y ahí nos habíamos quedado, ¿no? Luego dice punto 5, conéctate a dos manejadores de bases de datos, determina el usuario y puerto de conexión de cada uno. Como lo acaban de instalar, pues no debería haber tanto problema. Entonces, típicamente, por ejemplo, este es SQL. Entonces, típicamente, SQL, bueno, tiene una particularidad que al ser de Microsoft, y si ustedes tienen una máquina Windows, lo pueden integrar con el usuario de Windows, ¿no? Con el que están conectados a esa computadora. Entonces, eso puede ser también. De hecho, se recomienda que en la medida de lo posible sea así, ¿no? Luego lo retomamos esa parte. Pero, pues, típicamente aquí les pide un usuario en SQL. Siempre que instalan, todos los manejadores tienen un usuario por default. O sea, para SQL es SSA, para Oracle es un System, para Postgres se llama Postgres, para MySQL se llama root, para MariaDB se llama root, etcétera. Todos crean un usuario super administrador por default. Entonces, lo que les pido es, ¿cómo saben cuál es? Bueno, ahí tienen de dos opciones ese usuario. Una, pues cuando hicieron la instalación, ahí les dice, ¿no? Tanto el usuario como la contraseña. Entonces, esa es una. Dos, pues buscar en Internet, ¿no? También. Internet, para nosotros DBAs, es nuestro mejor amigo, nuestro segundo mejor amigo, decíamos. Ya teníamos uno que eran los índices. Ya tenemos otro amiguis que se llama Internet. ¿Por qué? Porque en Internet vamos a ver todo, vamos a encontrar todo. Debemos de saber también buscar. Porque resulta que en la empresa hay un DBA y 200 desarrolladores. Decíamos. Entonces, eso nos lleva a que ¿quién es el experto de base de datos? No hay de otra. Eres tú, eres el DBA. Y si tú dices, no, pues yo no sé, así que yo no sé nada, estamos, Houston, we have a problem. Digo, no es que deban de saber todo, pero sí debemos de investigar. O sea, si ustedes son los DBAs
y llega un desarrollador y les dice, oye, yo no sé hacer un índice, pues le deberíamos de explicar, ¿no? No es que yo haga el índice propiamente, pero sí decirle cómo lo debería de crear, qué debería de tener ese índice, etcétera. Entonces, tampoco quiere decir que yo deba de ser todólogo, ¿no? Ni que yo sea, uy, no, todo lo que yo sepa, como DBA, no. Pues también hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Pero sí saber buscar, no va a haber nadie más. O sea, a diferencia de otros roles, donde tú dices, pues un desarrollador que dice, oye, no sé hacer en Angular, no sé hacer en .NET esto, y pues hay otros 20 desarrolladores, y pues alguno de ellos ya lo habrá hecho y le copió el código, ¿no? Nosotros como DBA somos más lobos esteparios, ¿no? O sea, pues más de, oh, así como el chapulín, ¿no? También. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Pues nadie, porque teóricamente yo soy la autoridad en administración de base de datos. Yo soy el que sabe más de base de datos. Vean que no estamos diciendo que saben mucho o poco, ¿eh? Estamos diciendo, no hay nadie más en la organización que sepa más que yo de base de datos. Entonces, ¿a quién voy a ir a llorar mis penas? Pues Internet, ¿no? Siempre va a ser una opción. Entonces, bueno, decíamos, el usuario, siempre hay un usuario default. Si no lo vieron cuando lo crearon, no se preocupen. Simplemente pregunten en Google cuál es el usuario, el superusuario por default de esta versión de este manejador y van a ver que ahí les van a dar la respuesta, ¿no? Entonces, fíjense que yo ni me acuerdo de mi usuario, por cierto. Oigan, ¿qué pasa cuando no se acuerdan de su usuario? Pues estamos en internet. No, pero no, si no se acuerdan del usuario, del password que le pusieron, Lo intentamos resetear si se puede. no se puede. Ese sí les puedo garantizar que no Sí, ya se puede. sé. Desinstalamos y volvemos a instalar. Voilà, ya estamos otra vez. Mi recomendación es que no se les olvide. La primera vez, cuando lo instalan, ¿no? O sea, ya lo instalé y ya se me olvidó qué usuario le puse. La verdad es que no es tan grave, ¿no? O sea, pues lo instalo y lo desinstalo y lo vuelvo a instalar, ¿no? Pues ya vieron que en realidad tampoco no es de, uy, estuve ahí 5 días, ¿no? Instalando. No, pues son una hora, unos minutos, ¿no? Depende de la máquina. Entonces no me tardo tanto, ¿no? En instalar. Entonces, pues, si no me acuerdo, pues lo desinstalo y lo vuelvo a instalar. El problema no es ahí. El problema es cuando ya tengo datos. Porque cuando desinstalo es say goodbye, ¿no? Para los datos. Y seguramente me linchan, me dicen que lo corrija y luego me corren porque estoy perdiendo datos, ¿no? Entonces, be very careful con ese usuario. Súper, súper así de... Claro, luego lo hacen algunos de root, ¿no? Pero bueno, ese es un gran hueco de seguridad, ¿no? Root, ¿no? System, ¿no? Postgres. Para efectos de demo, pues nosotros a lo mejor no nos... ¿Por qué me manda error, saben? ¿Qué dice el error? Me quiero conectar. Desde ahí empezamos a ver qué pasa con nuestras bases de datos. Ahorita me va a mandar error. Y quiero saber por qué me manda error. Mientras voy a abrir pgadmin para ver algo equivalente. Miren, me manda error. Me sigue mandando el error. Acá está. ¿Qué creen que sea?
¿No se puede conectar al servidor? No se puede conectar al servidor, exactamente. Es ¿El uno de servidor los... está arriba? ¿Cómo? Sí, el ¿Cómo, servidor cómo? no sirve, hay que iniciarlo, ¿no? Ok. Digo, yo se los puse aquí y si vieron en mi máquina, por cierto que le ponemos aquí local host, ¿no? Que quiere decir que es mi máquina local. Pero en mi máquina no está iniciado el servicio. Parece así como que, ay, pues es obvio, ¿no? Pues es uno luego también de los básicos. O sea, de no me puedo conectar. Pues es como el de la computadora, ¿no? De no prende, ¿no? Y ya viste que tenga cable, energía, pila, ¿no? Entonces es de las básicas también, ¿no? Seguramente aquí no me puedo conectar porque el servicio no está iniciado. Entonces vamos a darle aquí y vean, ya me conecté, efectivamente. Entonces, lo que quería mostrarles aquí, bueno, ya voy a aprovechar mi tercera enmienda, que es extenderlos, ¿no? Unos minutos, sin que me penalicen. Mi quinta enmienda, ¿no? Diría. No, rápidamente. Yo instalo, quiero que quede claro, yo tengo un sistema operativo, el que quieran. Y sobre ese sistema operativo, yo instalo un manejador de base de datos, que fue lo que ustedes hicieron. Esa instalación o ese manejador de base de datos, nosotros le llamamos comúnmente servidor de base de datos. Servidor de base de datos. Entonces, no es uno a uno, hablando de, no es uno a uno. Yo instalé un manejador de base de datos sobre un sistema operativo. Y a eso le llamo servidor de base de datos. Formalmente, la verdad es que no debería ser así, debería de llamarse instancia de base de datos. Entonces, yo instalé una instancia de base de datos en realidad. A veces usamos indistinto el término instancia de base de datos que servidor de base de datos. En muchas organizaciones, por lo que habíamos dicho, es común de solo tengo un servidor de base de datos y mi servidor de base de datos solamente tiene un software que es el de base de datos. Por eso es que se quedó con el nombre de, pues es un servidor de base de datos, ¿no? Pero si observan, por ejemplo, aquí yo tengo SQL, que sería mi instancia o mi servidor de base de datos SQL, pero yo tengo también por acá, decíamos, Postgres. Y de hecho, miren, Postgres tengo, luego les cuento, pero tengo la versión 13, 14 y 15. Entonces tengo 3 instancias de bases de datos. O si lo quieren ver así, 3 servidores de bases de datos de Postgres. Entonces esta pobre máquina ya tiene un servidor de SQL, 3 servidores de Postgres, o sea, ya tiene 4 servidores de bases de datos. 4 servidores de bases de datos. Y tengo por acá MariaDB, no creo en MySQL. MariaDB, y luego estaba viendo Oracle, que creo que ya no lo puse. Bueno, pero ahí está MariaDB. Entonces tengo 5 instancias de bases de datos, así de todo, ¿no? MariaDB, Postgres, SQL, sobre un servidor que es mi máquina. A esas 5 instancias yo les puedo llamar también, o es común que les llamamos también servidores de bases de datos. Que servidores para nosotros, base de datos, no quiere decir que es una máquina física o una máquina virtual. No quiere decir que es una máquina física o una máquina virtual de nuestra base de datos. ¿Ok? Entonces el punto 5 dice, conéctate a 2 manejadores de bases de datos, determina el usuario y puerto de conexión. Aquí en SQL que no me pidió el puerto porque ya tiene un puerto default, entonces asume cuál va a ser el puerto. Yo no lo cambié, entonces toma un puerto default. El puerto default, también si no saben cuál es, nuevamente google.com y ahí les va a decir, instalé esta versión
de manejador de base de datos, cuál es el puerto de Found. No hay gran ciencia con eso, ¿no? Aquí no tengo problemas, pero sí puedo ver cuáles son los usuarios con el que me conecté, que es el que dicen. Dice, conéctate a 2 manejadores. Bueno, este sería el primero. Determina el usuario y puerto de conexión. El usuario, aquí vean que aparece un J. Rosas. Ese es mi usuario. Como le puse que fuera con Windows, es el usuario con el que entro a mi computadora. Entonces, es ese, ¿no? Pero nada más para hacer la prueba, le voy a poner aquí, yo tengo muchos. Aquí tengo mi SA, que no me acuerdo cuál es. Y como no me acuerdo, afortunadamente lo puedo cambiar. Le voy a poner otro. Le quito esto para que no me... Y vuelvo a probar. Déjenme conecto otra vez a un engine, pero ahora le voy a decir que va a ser con una autenticación de SQL. ¿Qué quiere decir la autenticación de SQL? La autenticación de SQL son los usuarios de la base de datos en sí. Entonces ahora lo que estamos viendo es que me puedo conectar de 2 maneras, al menos en SQL. En algunos manejadores también se puede. El usuario de Windows, o sea, mi usuario del sistema operativo, el que sea, y el usuario de la base de datos. Son 2 cosas diferentes. Entonces, la primera conexión que yo hice, que aquí está, la hice con mi usuario de Windows. Esta segunda conexión la voy a hacer con el usuario SA, que el usuario SA es el que les crea por default y con su password. Entonces, vamos a conectarnos. Ya me conecté y vean cómo aquí cambia SA. Aquí me pone SA. Entonces, yo tengo aquí ya 2 conexiones al mismo servidor de base de datos con 2 diferentes cuentas o usuarios. ¿Ok? Me voy a ir a Postgres. Postgres ya nos vamos, ¿no? Postgres, pgadmin, nada más déjenme ver cómo lo veríamos más o menos en Postgres. Miren, hasta aquí está la versión. Dice, tú estás corriendo la versión 6 de pgadmin 4 y ya vamos en la versión 7.8, o sea, no lo he actualizado. Pero déjenme ver. Este usuario que me está pidiendo es un usuario de la consola para poderla usar. No es el usuario de la base de datos. Yo aquí tengo varios. Así. Pero déjenme ver cuál pongo. Aquí. El diplomat, ¿no? Entonces, esta es una agrupación. Aquí empezamos por registrar en servidor. Nuevamente servidor, instancia. Vean que aquí sí le ponen instancia. Para efectos de nosotros es indistinto. Entonces, para que yo lo registre, este sería el equivalente a lo que hicimos en SQL. Entonces, para que yo lo registre, pues aquí me dice, le tienes que poner un nombre, allá no me lo pide. Aquí me dice, le tienes que poner un nombre, le voy a poner DB, no, ABD, ¿no? ABD le voy a poner 16. Entonces, le tienes que poner un nombre. Aquí inclusive me dice si ya se quiere conectar. La parte importante es esta, que dice conexión. Y aquí en la conexión viene el hostname, que es la IP, o sea, que como esta en nuestra máquina es la 127.0.0.0.1, o le pueden poner más fácil, localhost. Localhost siempre se va a referir a su computador. Y vean, aquí viene el puerto. Este es el puerto 5432 que tendríamos que revisar si es el puerto de Found de Postgres, ¿no? Se puede cambiar desde la instalación también. Si no lo cambiaron, pues va a ser el default, ¿no? Y el usuario también por default se llama Postgres. Y nos intentamos conectar, pero aquí para que no me pase. Bueno, nada, le voy a dar salvar. Y aquí me debería de mandar también error porque no está iniciado el servicio. Vean que el error inclusive no me dice no está el servicio iniciado, ¿no? Propiamente. No pueden ser varias
cosas, ¿no? Pero sí me da acá, por ejemplo, acá dice, is the server running on this, on that host and accepting TCP IP connections? Pues ya si me voy, digo, ahorita yo ya lo sé, no sé ni cuál era, ¿eh? Creo que era este. Entonces lo inicio y ya me debería de poder localhost, conectarme. Ahora no me dejan. Postgres. Ok, esto ya está. Set. No. Ahora no me dejan. No sé por qué no me habilitó. Es que luego. Ahí está. Se lo quedó al revés. Pero este es un tema de la interfaz. Entonces lo salvamos. Y me dice que. Ah, bueno, aquí me dice que el password, ¿no? Que no le puse el password. Lo pueden poner aquí particularmente en Postgres, o le pueden decir que no se conecte, que es esta opción, ¿no? Aquí ya se está intentando conectar, que dice connect now, lo pueden quitar o lo pueden poner aquí. Le voy a poner Postgres. No me acuerdo. Efectivamente no me acuerdo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que me puso? Vean que aquí yo ya tengo, luego vemos este registro, pero la parte importante es esta que yo le puse a BD16. Y aquí sí veo, yo ya me conecté. Entonces yo ya me conecté a mi instancia de base de datos. ¿A cuál? Claramente yo me conecté a la 13 porque es la única que está corriendo. Pero me puedo conectar a otras, a las otras, ¿no? También. Entonces, cada uno de estos son conexiones a instancias de bases de datos. Dicho de otra manera, serían servidores de bases de datos, ¿ok? Entonces, el punto 5, que ya nos vimos el punto 5, déjame ver. Conéctate a dos manejadores de bases de datos, determina el usuario con el que se conectan y el puerto, que es lo que comentamos. Luego, punto 6 dice, crea un usuario en dos manejadores y comprueba la conexión. Ah, no, bueno, más o menos lo hice en SQL, pero lo vemos en la siguiente para ver esta parte. Bueno, ya lo podrían hacer. Pero bueno. ¿Dudas? No. Bueno, sigan avanzando en esta. El jueves la terminamos de explicar y ya le ponemos la fecha. Seguramente va a ser para muy cercano, ¿no? Al jueves. ¿El sábado? A lo mejor más cercano. Por eso les digo, váyanle avanzando. Ok. Perfecto. Ok. Listo. ¿Alguna duda adicional, chicos? No. Bueno, Todo nos bien, vemos. Todo bien. Nos vemos el jueves. Nada más por si alguien llegó tarde. Les decía que el jueves, una disculpa, no me pude conectar por causas de fuerza mayor, llamadas trabajo, me entenderán. Pero vamos a ir recuperando un poquito, ¿no? De eso para que no nos impacte. ¿Ok? Ya no vi, alguien levantó la mano, pero ya no. So, if you have not any additional question, we can go in peace, dirían, and have a great weekend. Gracias igualmente. Muchas gracias. Gracias.